¿Cómo se conecta una viga a una dala o a un castillo? ¿Se pueden soldar las varillas de acero de refuerzo a la viga? ¿Cierto o falso? Vamos a checarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Víctor Ramírez. Hablemos ahora sobre si es cierto o es falso que las varillas se pueden soldar. Comencemos primero aquí en determinar en qué casos es cuando se suele soldar las varillas. Por ejemplo, es muy común que se suelden las varillas con la conexión a las vigas de acero, como así también en el nacimiento de los castillos. Veamos algunos casos, algunos ejemplos. Aquí en esta imagen podemos visualizar cómo la viga llega y apoya en una columna de concreto y el acero de refuerzo que tiene la columna llega y lo utilizan para amarrar, para anclar de alguna manera a la viga, dándole vueltas de las varillas a la viga y aquí empiezan a soldar. Para empezar, se ve feo. O sea, no sé qué arquitecto podría permitir que quedara así este tipo de conexión. Se ve como una araña, como que si esta araña estuviera abrazando la viga. Y bueno, también aquí otro caso, es muy común que se haga esto en la construcción, sobre todo en las casas cuando se tiene los castillos, las dalas que llegan y sacan las varillas, como podemos ver aquí una foto más de cerca, sacan las varillas y abrazan a la viga. No sé en qué momento se hizo costumbre esto, pero para empezar se ve feo, más allá de que se pueda o no se pueda hacer. También aquí, común, en este tipo de construcciones, en una columna, sacan las varillas y le amarran en este caso, un canal. Es un polín que tiene una cubierta, una lámina, que está apoyando una lámina. Y bueno, aquí se ve como la varilla le está abrazando a las vigas. También este otro caso, una columna de concreto, también con un cierto acabado o una columna circular, donde sacan las varillas, que hasta se ve de diferentes diámetros las varillas. Ahí lo que como pudieron, lo sacaron y le colocan sus cordones de soldadura. Donde insisto, hasta mal se ve, hasta feo se ve. Ok, continuemos. ¿Qué pasa si se soldan las varillas? ¿Qué pasa realmente a la varilla? Primero, lo que pasa es que ya no alcanza su elongación especificada. Es decir, si, como podemos visualizar aquí, el comportamiento del acero, al aplicarle una fuerza de tensión, hay un rango elástico, después entra ya en el rango plástico, donde por un momento se mantienen sus esfuerzos de tensión y después empiezan a incrementarse, llegando hasta FU, teniendo la relación FY-FU, donde es común o normal que ronde esta relación de FY y FU entre 1.3 y 1.5. En varillas, en acero de refuerzo de varillas, es 1.5, teniendo FY comúnmente un valor de 4200 y de FU de 6300, siendo esta relación que hay entre las dos de 1.5. Al soldarse, ya no alcanza su elongación especificada, ya no alcanza esta relación y se acorta, lo que se hace más frágil a la varilla. Es decir, al no tener todo este rango inelástico, donde empieza a deformarse la varilla y donde incluso empieza a perder cierta área la varilla, ya no ocurre esto, se vuelve una varilla más frágil, donde no tiene la capacidad a la deformación. Se acorta esta distancia que hay entre el FU y el FY. Además, induce grietas en el acero al cual se suelda, es decir, induce ciertas grietas a la viga. Por ejemplo, si es que se está soldando a una viga. Esto es lo que pasa realmente en la varilla y esto se da por la relación de carbono que tienen estas varillas. Es un tipo de acero diferente al acero de una viga, por ejemplo, y tiene que ver por la relación de carbono que tiene. Por ello, es de que no están preparadas para que se suelden las varillas. Se tendrán que utilizar varillas especiales para que se puedan llegar a soldar de manera normal. Analicemos entonces cómo deben de hacerse las conexiones. Si ya vimos que es normal que saquen las varillas y le den vuelta a la viga y no se pueden soldar porque pierden las propiedades, ¿cómo se tendrán que hacer entonces? Con placas y anclajes y con redondo lisos. Ejemplos. Aquí se tiene este caso a detalle en dibujo, donde hay una viga que va a llegar a una columna. Esta viga se prepara primero una placa y esta placa tiene sus pernos, sus anclajes, y estos anclajes están ahogados en lo que es la columna. Aquí tiene sus pernos, estos pernos hay que calcularlos de acuerdo a la tensión y compresión que pueda tener, al corte que puedan tener, de acuerdo a la fuerza que ejerza esta viga conectada a la placa. Aquí ya vemos cómo la viga se conecta, se suelda con la placa y esta placa pues está amarrada al concreto mediante estos pernos. Otro ejemplo, aquí es un caso, según recuerdo era
los perfiles, unos PTRs de una escalera, teníamos una dala, esta es la proyección de la dala del acero de refuerzo, cómo se preparan lo que son los pernos, aquí los pernos, de acuerdo a la arquitectura que nos pueda dar o nos pueda permitir el desarrollo de la escalera. Se definen los tamaños de las placas, lo que nos queda de espacio, se analiza en qué pernos son suficientes, son requeridos de acuerdo al corte, a la tensión que puedan requerir. Y aquí, si se fijan, hay una placa de atraque para que tenga resistencia a la tracción, o sea, que se quede ahí atorada con lo que es el concreto, puesto que se está utilizando redondos lisos para que se pueda llegar y soldar fácilmente esta parte. Otro ejemplo que se tiene aquí, las vigas. Las vigas cuando llegan y sientan en dalas y sientan en castillos, aquí cuando es común que saquen las varillas y le den la vuelta, abracen a la viga con esas patas de araña que se ven feas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se deja preparada una placa con sus respectivas anclas. Pueden tener diferente acomodo. Aquí se doblaron los redondos lisos. Aquí en este caso se colocó una placa de atraque. Hay opciones. Pero el punto es de que se debe de dejar preparada con una placa, la placa ahogada en el concreto. Aquí se ve saltada, sobresaltada, pues puede quedar también a ras de lo que es el concreto, pero lo importante son las anclas. Y aquí ya se puede llegar a soldar directamente esta placa con el redondo liso y la viga se suelda a la placa. ¿De acuerdo? Aquí vemos las especificaciones de la soldadura. Aquí en este caso fue filete de 5 milímetros del patín de la viga a la placa y filete todo alrededor de 3 milímetros de la placa al redondo liso. Bien, aquí importante, otro caso, cómo se debe de dar los anclajes o las conexiones de un castillo cuando nace de una viga. También es muy común que lleguen y suelden las varillas directamente a la viga, al patín de la viga. Y bueno, ya vimos, pierde propiedades, se vuelve frágil. Y bueno, y muchos constructores me han dicho, yo lo he hecho así muchas veces y ahí está. Pues sí, ahí está, no ha pasado nada porque no ha temblado en muchos años. Pero bueno, cuando venga el sismo, con tantito que se mueva, como ya es frágil, empieza a tronar. Va a tronar y va a quedar desligado. Va a ser una articulación. O sea, ya no va a tener un ligue ahí que permita resistir los desplazamientos en cualquier construcción. ¿Cómo se tiene que hacer entonces? Aquí el color azul es un redondo liso, donde llega y se conecta, se suelda a la viga y el castillo sigue el camino de la varilla de redondo liso. Entonces el redondo liso es el que está anclado y las varillas, el castillo está formado, está abrazado por lo que son estos redondos lisos. Así es como llega a anclarse, a empotrarse y debe de tener cierta longitud, donde aquí yo estoy especificando un caso, es un detalle tipo, no es que varíe tanto, puesto que los castillos, no es que haya gran diferencia en castillos en cuanto a las fuerzas que le puedan llegar, y por ello, bueno, puede ser un detalle tipo, pero sí es la responsabilidad del calculista indicar por cuánta longitud se debe de tener este redondo liso y por cuánta altura es suficiente para que llegue a empotrarse de manera perfecta el castillo. Aquí, durante 30 centímetros, se está soldando lo que es el redondo liso al patín de la viga. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería un debido proceso, un procedimiento correcto para soldar varillas? ¿Se puede con varillas normales sin ser varillas especiales? Sí, sí se puede, pero se debe de llevar un proceso especial donde se debe de determinar el paso, que debe de ser sencillo múltiple. Hay una serie de requisitos a cumplir y a describir para que funcione bien esta varilla, esta conexión soldada de las varillas. Se tiene que indicar si es un arco sencillo o múltiple, corriente directa, tiene que ser corriente directa, la polaridad electrodo al positivo, posición de la soldadura plana, la temperatura de precalentamiento, aquí importante esto, se debe de precalentar 260 grados centígrados mínimo en los primeros pasos y entre los pasos posteriores 300 grados centígrados mínimo. Y se deben de hacer pruebas a la tensión una vez que ya quedaron soldadas las varillas, se deben de hacer pruebas a la tensión y obviamente deben de cumplir. Aquí un ejemplo, si tenemos una varilla, una varilla donde se prepara solamente un extremo de la varilla, aquí están el número de pasos. El primer paso es con un tamaño del electrodo de 1/8 de pulgada con 165 amperes y un voltaje de 28. El segundo paso, que lo vemos, es el que está aquí. Primero es el que está hasta la izquierda. Luego viene el segundo paso, también es un tamaño del electrodo de 1/8, 165 amperes y un voltaje de 28. Del paso número 3 al 12, el 3, 4, 5, 6 hasta el 11, 12, es un tamaño del electrodo de 5/32 avos con un amperaje de 200 y un voltaje de 28. Aquí tenemos la separación R, que es de 0.125 pulgadas, una C, esta separación es en este caso de 0 pulgadas, inicia hasta el borde y queda sobresaltado, pues, y un alfa de 45 grados.
¿De acuerdo? Es un proceso, hay expertos que determinan este procedimiento. Y otro caso, otra posibilidad es cuando ambas partes, ambos extremos de las varillas están preparadas, están en diagonal y se tienen también. Son 10 pasos en este caso. El primero y el segundo también es a 1/8 del tamaño del electrodo y el del tercero al 10, 5/32, con las mismas cantidades de amperajes y voltajes que el anterior. ¿De acuerdo? Aquí hay un valor de R también de 0.125 pulgadas, una C de 0 y un alfa de 60 grados. Así, pero insisto, lo más importante es llegar a este precalentamiento. Aquí es un proceso especial donde solamente en casos especiales se llega a este extremo de llegar a soldar las varillas. Y un ejemplo de esos extremos que llegan a soldarse las varillas es como el que les presento a continuación. Es un caso real, es un proyecto, un edificio en Puerto Vallarta, se hizo en partes, en 3 fases se le llamó. Esta, la que vemos aquí ya construida, fue la primera fase, esta la segunda fase. Y la tercera fase está en espejeado a está por acá, pues. Y bueno, ya se estaba construyendo esta fase. El proyecto arquitectónico tenía aquí en esta zona un hueco, o sea, no se conectaba desde el inicio, desde el primer nivel. Tenía, precisamente aquí se están conectando, se están preparando los andamios para la cimbra de la conexión que se van a dar, no me acuerdo, era como en este nivel más o menos. Entonces se estaba levantando este edificio y se va a conectar con este otro edificio en esta zona. ¿Cómo se dejó? ¿Cómo se preparó? Se hizo aquí estas columnas, de aquí son estas columnas del edificio existente y se dejaron preparadas ya las placas para que lleguen a conectarse. Aquí estos botones que se ven es cómo llegó y se soldó lo que es la varilla a la placa. Aquí podemos ver estos botones también. Y bueno, y las traves, las vigas de concreto de este nuevo edificio llegan y van a conectarse a estas placas. Como también vemos en esta otra imagen, estas placas y que se visualizan las varillas saltadas y que se soldaron a las placas. ¿Cómo fue el detalle de conexión? Se los dibujo en el pizarrón. Aquí en el pizarrón ya tengo la imagen donde podemos ver cómo quedaron las varillas ahí soldadas, o lo que son las placas en la columna. Aquí está la placa ahogada, ya preparada para recibir a las nuevas vigas. ¿Y cómo se hizo? ¿Cómo fue el detalle? Fue de esta manera. Hicimos una placa y quedó en forma de U. Entonces, ¿qué hicimos? A estas placas, estas 3 placas en forma de U, se conectaron aquí las varillas que venían de la viga. Aquí del lecho superior, aquí en la parte inferior y en las laterales, ¿de acuerdo? Si hacemos un corte de esta vista, ¿qué es lo que teníamos? Tuvimos una placa así, ¿no? Esa U, esta es una pared de esa U en donde las varillas iban y se conectaban a la placa de esta manera. Algo así, otra varilla aquí y otra varilla ya la del lecho inferior. Se colocaban, se preparaban así las varillas y ya llegaban con el procedimiento adecuado y se conectaban las varillas por ambos lados. De esta zona llegaban y se soldaban de aquí, aquí, también acá con el debido procedimiento correcto. Y las varillas existentes, estas que se ven a manera de botones, es de que llegó la varilla de la varilla existente, hicieron esto, hicieron también algo así y ya con soldadura correspondiente soldaron aquí. Y así es como se conectó este edificio existente con el nuevo edificio mediante placas y llegaron a conectar las varillas soldadas a las placas. Pero solo en casos extremos. En casos extremos sí llega a realizarse este procedimiento muy detallado y muy especializado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué quedamos? Se puede soldar las varillas con las vigas, como es en este caso, con unas patas de araña que se ven feas. ¿Se puede soldar sí o no? Falso, no se puede soldar. No se pueden soldar porque pierden las propiedades, la varilla pierde la propiedad. Además de que induce grietas a las vigas, las varillas pierden propiedades y se vuelven frágiles. Es decir, viene un sismo, viene una fuerza externa que provoca un desplazamiento, un movimiento de la estructura, de la construcción, sea cual sea, y las varillas van a quebrar porque se vuelven frágiles. Pierden sus propiedades, se vuelven frágiles y simplemente ¿qué va a pasar? Queda sin ningún tipo de conexión, sin ningún tipo de amarre. Entonces, falso, no se puede conectar las varillas a las vigas mediante soldadura. Bien, si te ha gustado este video, deja tus comentarios y te invito a que te suscribas al canal de Birmex y le des a la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.